Bueno, las causas más frecuentes de pérdida de olfato y gusto son las rinosinusitis crónicas, los traumatismos de cabeza y de cara y las infecciones agudas de vía aérea superior, que sería un resfrío, una gripe o una sinusitis aguda. Después, además, hay otras causas como Parkinson o nacer sin olfato, medicamentos y tóxicos, pero las más frecuentes son esas tres. Bien, la verdad que bastante. En el caso de pérdidas parciales, varía un poco cuando les afectan. Van a notar que los sabores están disminuidos, que por ahí no perciben algún perfume o el olor de otra persona. En algunas personas, al ser parcial, se pueden adaptar fácilmente y en otros casos realmente les afecta mucho el estado de ánimo. En el caso de la pérdida total, afecta bastante más. ¿Por qué? Porque nosotros el olfato lo usamos para saborear y la verdad que comer sin sabor quita bastante el apetito y especialmente quita el disfrute y la saciedad. Entonces muchas personas me cuentan que comen más porque no terminan de saciarse, no terminan de sentir la comida y siguen buscando poder sentir la comida. En otros casos también en lo emocional, nosotros usamos mucho el olfato en nuestras relaciones, en nuestras emociones. Por ejemplo, puede ser un hijo o una hija, una pareja, nuestros padres o madres, y también en lo sexual. Entonces, no sentir el olor de nuestra pareja puede costar más al momento de la intimidad. Bueno, en algunos casos se ha visto que lleva a la depresión, ¿sí? Porque como afecta lo emocional, el contacto con las otras personas, el sentirse su propio olor también, o en sentir olores agradables, que son los que nos cambian muchas veces el ánimo en el día a día, sentir una flor, sentir un perfume agradable, una comida agradable, suele levantar el ánimo, entonces no poder sentir esos olores baja el ánimo, no poder sentir sabores también hace que la comida, que es algo que tenemos que hacer todos los días, no lo podamos disfrutar. Y lo otro también a veces trae miedo. ¿Por qué miedo? Porque el olfato también nos sirve de protección, nos permite sentir si hay basura, si hay olor a quemado, si hay una pérdida de gas, si la comida que tenemos guardada está en buen o mal estado. Entonces muchas personas no saben si pueden comer algo, a veces tiran de más o en algunos casos han comido alguna comida en mal estado y se han descompuesto. Bueno, ahí depende un poco de la causa, ¿sí? En el caso de la rinitis y sinusitis crónica, otros síntomas que siempre sentimos, que se sienten frecuentemente, es la insuficiencia ventilatoria nasal, o sea, respirar mal por la nariz, tener mucho moco, pesadez facial. Por eso a veces también el olfato queda un poco secundario y recién cuando mejoran estos síntomas es que le prestan más atención. Después en otras patologías como el Parkinson o el Alzheimer, también el tema de la dificultad de la memoria, el caminar, ¿no? Un poco de rigidez o de golpe caminar rápido y chiquitito. El olfato en sí, más allá de los síntomas del sabor, no trae otros síntomas, digamos. Bueno, siempre para determinar la causa de la pérdida de olfato y gusto es un diagnóstico minucioso de cuándo empezó, hace cuántos años comenzó, cómo comenzó. Esto nos sirve por un lado para empezar a sospechar la causa y por otro lado también para dar una idea del pronóstico. Después se hace un examen físico completo siempre en nariz porque hay que confirmar o descartar si hay una inflamación en la nariz antes de medir el olfato y a veces imágenes como la tomografía. Después es importante medir el olfato, hacer lo que se llama olfatometría y si se puede en el caso de sospecha de que el problema es de gusto, o sea, falta de percepción de dulce, amargo, ácido y salado, hacer una gustometría. ¿Por qué? Se vio que no siempre coincide con lo que percibe y nos cuenta el paciente con lo que realmente percibe. Y esto cambia el pronóstico. Entonces, si alguien nos refiere que hace 5 años que no huele, que esto podría ser de mal pronóstico, y nosotros, dependiendo de la causa, y nosotros hacemos un estudio donde vemos que en realidad percibe, pero poco, esto cambia mucho la conducta y el pronóstico. Así que es muy importante medir cuánto percibe de olores, o sea, una olfatometría, y cuánto percibe en cuanto al gusto, que es una gustometría. Bueno, en el caso de las personas que tienen hiposmia, o sea, descenso del olfato, al momento de cocinar es colocar más condimentos, que no significa más sal ni más azúcar, sino, por ejemplo, más orégano o comino o curry o distintos tipos de condimentos que uno suele usar. ¿Por qué? Como uno en realidad lo que tiene es
descendida la percepción, pero no ausente, con colocar un poco más vamos a percibir mejor. Normalmente si uno cocina para toda una familia, para que los demás no les parezca mucho, uno puede empezar la cocción en una misma olla y después separar una olla más chica donde uno le agregue más comino, curry, orégano, albahaca, lo que a uno le pueda gustar. Después, en otras cosas, como un perfume o algo, ahí tener cuidado, porque en realidad, si uno se colocara mucho perfume, pueden las otras personas querer alejarse, ¿no? Así que en ese sentido no. Pero sí, si es colocar algún aceite esencial en su habitación, bueno, poner un poquito más de gotas. En el caso de la anosmia ahí es distinto, porque ahí aunque yo le colocara mucha cantidad de orégano o curry o comino, no le voy a sentir ese aroma y por eso no le voy a sentir ese sabor. Entonces aprovechar otras sensaciones que sí tenemos. Nosotros en la boca podemos sentir muchas texturas, ¿sí? No es lo mismo algo cremoso que algo crujiente o algo más seco, ¿sí? Una tostada, una galleta de arroz, una zanahoria, una papa, si es hervida o si es puré de papa o si es frita, son todas texturas distintas. Entonces, aprovechar esas texturas, inclusive los sonidos que hace la comida cuando nosotros comemos, influyen en cuánto disfrutamos, cómo se ve el plato también influye en cuánto podemos disfrutar. Y después distintos picores, por ejemplo, el picor de un rabanito, de un hinojo, el curry que también pica un poquito, una pimienta, a veces el ajo o la cebolla, dependiendo de nuestras posibilidades en cuanto a lo digestivo. Todo eso van a ayudar a que yo pueda percibir, además de dulce, salado, amargo, ácido. Así que esos son trucos para aprovechar. Inclusive yo decía, por ejemplo, en el té, si les gusta el té, y antes tomaban por ahí el té solo o con un poquito de azúcar, uno puede combinarlo con un poco de jengibre, aplastarlo y dejar una rebanada, limón como para sentir bien el ácido del limón, y además miel o azúcar, entonces ahí se combina ácido con dulce y el picor o picante del jengibre, y ahí yo, por más que no sienta el aroma del té, puedo sentir estos gustos y sensaciones. Bien, además de siempre tratar de llegar a tiempo a ver si podemos hacer un tratamiento en los que no, por distintos motivos, no puedan recuperar su olfato, por un lado, medidas de seguridad, pautas de conducta en el día a día son, por ejemplo, todo lo que uno coloca en la heladera que ya está abierto, sea una comida que uno cocinó y sobró y dejó en un tupper, o un sachet de leche que uno abrió, o un yogur o un queso crema que abrió, colocarle fecha, con lo cual quizás ya en la heladera tener una fibra, un fibrón, y escribir la fecha para poder calcular cuántos días todavía puede comerlo. Por otro lado, tener un detector de humo, que en general en todos los países se consiguen fácilmente, pero nunca colocarlo justo arriba de la cocina, porque si no cada vez que preparan un bife o algo puede sonar, sino muy cerca de la cocina. Y un detector de monóxido, en algunos casos hay, aquí en Argentina existe, por las pérdidas de gas, siempre y cuando uno esté en un lugar que usen gas. Si usan todo eléctrico, no sería necesario. Después, las comidas, esto que decíamos, el truco de lo visual, de las texturas, pero a veces también, como uno tiene varias comidas en el día y no todas va a poder hacer este disfrute, a veces simplemente saber que uno va a comer para nutrirse. Entonces, concentrarse en una comida que los vaya a nutrir y no tanto en todas las sensaciones que uno percibe. Y después en las relaciones, bueno, usar los otros sentidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno tuviera un bebé y no va a poder sentirle el olor, sí puede acariciar con la cara, con las manos, sentirlos igual con el resto del cuerpo, y en las relaciones sexuales usar otro tipo de estímulos que puedan también despertar el deseo. Y siempre en el caso de que esto les afecte mucho emocionalmente, es conveniente una consulta, un seguimiento con una o un psicólogo que pueda ayudarlos a traspasar esa primera etapa hasta que puedan adaptarse a esta nueva realidad.